Tenemos al doctor Manuel Rojas para que nos ayude a poder desarrollar este tema. Si alguna vez usted ha experimentado una sensación como de estorbo a nivel de la garganta o de repente dificultad para tragar, usted podría estar presentando una condición conocida como disfagia. Y esta condición lo que hace es imposibilitar que los líquidos fluyan de una manera correcta o bien los alimentos, y obviamente que esto perjudique también una adecuada nutrición y por supuesto la calidad de vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿En quiénes es más posible que este tipo de condición se presente? Es lo que el doctor nos va a responder. Recuerde que puede enviarnos su consulta al Facebook de Buen Día, escribirla, o también enviárnosla por WhatsApp al 6087-7777, que Thais va a estar lista ya para procesar cada una de las dudas que usted tenga. Don Manuel Rojas, qué gusto saludarle. Placer estar otra vez por acá. ¿Qué tal anda todo, doctor? Todo bien, gracias a Dios. Un saludo a las señoras y a todos los televidentes que nos están viendo. Pues sí, un saludo a todos y que estén disfrutando este hermoso día. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien, gracias a Dios. ¿Hoy atiende usted, doctor? No, hoy no. Hoy es feriado. Hoy es feriado. Después de esta entrevista, a descansar un poco. a descansar un poquito. Doctor, este padecimiento del que estaba presentando yo ahorita, ¿es muy común que la gente sienta un estorbo en la garganta y dificultad para tragar? Indudablemente, yo creo que un gran porcentaje de las personas en mayor o menor grado en algún momento ha tenido una dificultad para tragar, que tal vez puede ser perfectamente esperable por la forma que comieron muy rápido o no se concentraron al comer, pero cuando el proceso es repetitivo, sí lo hace que sea extremadamente frecuente. Y por ejemplo, estadísticas en Estados Unidos hablan de que 1 de cada 25 personas puede tener algún problema en la deglución, que es todo el proceso que nos lleva a poder trasladar el alimento desde la boca hasta el estómago. De hecho, quisiera que usted me explique esto, cómo funciona el mecanismo de deglución. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de deglución, o sea, el fenómeno de tragar, hay varias fases interesantes. La primera fase, que a veces la gente no la toma en cuenta, es la fase cognitiva, la fase mental. ¿Y por qué tiene que ver esto? Imagínate que uno se imagina que está comiendo X o va a comer X alimento, que es agradable a la vista, que el olor es agradable. ¿Y qué es lo que produce esto? Produce un aumento de la salivación. Y la saliva es fundamental para que se mezcle con el bolo de lo que estamos comiendo, con el bolo alimenticio, para darle cierta consistencia que lo permita ser tragado. Y existen, interesantemente, enfermedades que pueden afectar la producción de saliva. Entonces, desde la parte cognitiva, que ya tenemos que producir saliva y no la producimos, esto genera que tengamos problemas de deglución. Para dar un ejemplo, y ahorita lo vamos a retomar, algunos pacientes que tienen lo que se llama síndrome Sjögren. Sjögren es una disminución en la lubricación en las mucosas. Tienen la boca totalmente seca, no producen saliva. ¿Y a dónde vemos eso? Pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, lupus, etcétera, generan una condición que se llama xerostomía. La boca es agrietada, seca, la lengua no tiene nada de saliva. Y si no hay saliva, no hay nada que se mezcle con el alimento no pierde su consistencia, se vuelve duro y es difícil de deglutir. Entonces, desde esta primera etapa ya podemos tener problemas para la deglución. Bueno, pero supongamos que ya entra el alimento, el alimento entra a la boca. Y aquí viene una serie. Yo pienso que esto es como cuando uno habla en el canal de Panamá, que hay un montón de esclusas, que los barcos las compuertas. Exactamente. Bueno, imagínense que la primera que tenemos es el cierre orbicular, el cierre de la boca. Nadie va a tragar con la boca abierta. Tienes que tener los labios cerrados. Es muy difícil. Entonces aquí hay una primera etapa que tenemos que tener íntegra, que es el cierre de los labios. Una vez que entra el alimento, viene la fase dental, que es la parte que corta el alimento, la parte que macera el alimento, que le da cierta consistencia para que pueda ser enviado hacia la parte posterior de la garganta. ¿Quién envía ese alimento hacia la parte posterior de la garganta? Un hermoso músculo que se llama la lengua. La lengua es un elemento muscular que lo que va a hacer es agarrar este bolo, elevarlo hacia la parte superior de la boca, que es lo que es el paladar, y de ahí lo va tirando posteriormente hacia la parte posterior de la lengua. Todo esto es un movimiento voluntario, que es otra cosa importante. También cuando vamos a hablar de disfagia o de problemas de tragar, hay partes que son voluntarias y otras que son involuntarias. Bueno, la lengua tiene que estar íntegra para que llegue a esta otra zona. Y resulta también que este bolo, que se me había olvidado mencionarlo, también decíamos que la parte dental debe estar íntegra. Bueno, pero ¿qué hacemos con dientes si no tenemos fortaleza en los músculos a los lados de la boca, que son los que se encargan de macerar?
existen los músculos temporales, los músculos que se llaman maceteros o buccinadores. Estos músculos tienen que estar íntegros para que puedan tener cierta fortaleza para macerar y darle la consistencia necesaria para que el alimento sea deglutido. Ese alimento sigue hasta atrás, hacia la parte posterior de la faringe, y ahí vienen una serie de esclusas o de movimientos interesantes de tipo mecánico que hace que se cierre la parte superior para evitar que el alimento se vaya hacia la parte de los senos paranasales, hacia la parte arriba de los huesitos, sino que siga una sola vía. Esto es como que se van encarrilando. El alimento va agarrando ciertos carriles que no puede salirse de ese carril porque si no produce consecuencias. Bueno, llega a la parte posterior de la faringe, hay un hueso que se llama hioides, va pasando por ahí y luego llega dos estructuras interesantes. Tenemos la tráquea y tenemos el esófago. El alimento tiene que ir a esófago, no tiene que ir a la tráquea. Entonces hay una especie de valvulita, la epiglotis, que esa valvulita lo que hace es traccionada por las cuerdas vocales y entonces la tracciona, cierra y entonces el alimento no puede entrar a la tráquea sino que sigue hacia el esófago y después del esófago tiene una serie de movimientos que se llaman de peristalsis. Peristalsis son como movimientos de gusano porque el esófago es un órgano muscular y entonces este movimiento de gusano es el que permite la traslación del alimento de la parte superior del esófago hasta que llegue al estómago. Este es a grosso modo el camino que debe llevar el alimento. Y explicaciones como estas, doctor, dejan, y así de claras, lo complejo que es el ser humano y todo lo que procedimientos como estos o procesos como estos, uno no imagina que tengan que pasar por todo este tipo de fases. Tenemos una fotografía del esófago que nos va a permitir también entender de una manera más clara esto que usted me explicaba. Quiere decir que si usted bien explicaba que no tienen que irse hacia la tráquea los alimentos, sino más bien hacia el esófago, en algún momento podrían tomar otra vía estos alimentos, una vía errada. Claro, causalmente. Entonces ya cuando tenemos problemas de deglución, entonces hay muchas cosas. Uno cuando está hablando de disfagia, que es el problema para tragar, uno puede dividirlo en dos etapas. Lo que se llama la disfagia orofaringea, es decir, que la que empieza desde la boca hasta la faringe, y la disfagia propiamente esofágica, que es la que vemos aquí en este conducto, que es el esófago, que es un órgano de tipo muscular y que, como te decía, tiene esos movimientos de gusano o esos movimientos peristálticos que también los tiene el intestino y el intestino grueso, el intestino delgado y el intestino grueso, y eso por contracciones musculares trasladan el bolo desde la parte superior, que es lo que se llama el esfínter esofágico superior, hasta la parte inferior para desencadenar en el esófago. Entonces, cuando uno tiene pacientes que tienen problemas para deglutir, puede haber una serie de complicaciones, que eso es otra cosa importante. Bueno, como decís vos, si este engranaje, ve que interesante, para que uno pueda deglutir, hay una interacción de relajación y contracción de más de 35 pares de músculos que se contraen, se relajan, se contraen y se relajan para que pueda llegar este bolo alimenticio, pasar desde la boca hasta el estómago sin irse por mal camino, como le dicen nuestros pacientes. ¿Y qué es mal camino? Que se nos vaya para la tráquea y tengamos aspiración de alimentos a ese nivel y generar una serie de complicaciones como son infecciones respiratorias a repetición o inclusive bronconeumonías por aspiración, porque aspiramos cuerpos extraños que van para el estómago pero que nunca deberían estar en el pulmón. Creo que es muy adecuado, doctor, poder hablar de síntomas iniciales que pueda sospechar la persona que está presentando disfagia leve. Eso es interesante. Entonces también uno tiene que ubicarse básicamente a dónde está la disfagia. Si la disfagia es una disfagia orofaringea, entonces podemos tener desde la boca, por ejemplo, pacientes que tienen problemas para cerrar los labios y entonces el alimento se les puede venir hacia abajo, no lo logran tirar para atrás. O que sienten la sensación de estorbo propiamente dicho en garganta. Ahí está. Cuando uno siente la sensación a nivel de garganta, este alimento probablemente todavía no ha llegado al esófago, sino que está en garganta y entonces aquí podemos tener un montón de síntomas agregados. No solamente la sensación de estorbo, sino la sensación de dificultad respiratoria, la náusea, las ganas inminentes de vomitar o de devolver el alimento, hasta que logra llegar a continuar este camino hasta llegar al esófago. Entonces, esta regurgitación que se menciona ahí es extremadamente frecuente y el babeo también es importante porque el alimento no está progresando, se está quedando en la boca. Una cosa importante cuando uno valora pacientes con disfagia es que es multidisciplinario el manejo. ¿Por qué? Porque como ahora vamos a ver, está involucrado medicina interna por una serie de condiciones, está involucrada neurología, está involucrado otorrinolaringología, gastroenterología indudablemente, nutrición y psicología.
Sí. Doctor, ¿qué tipo de población es la que podría estar más propensa a presentar disfagia? Ok, entonces depende del segmento donde uno trate de ubicar la disfagia. Si nos vamos a la disfagia orofaringea, que es la desde la boca hasta la parte posterior de la garganta, generalmente podemos encontrar dos tipos de problemas. Problemas de tipo mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una lesión obstructiva a ese nivel que nos está dificultando el tragar, donde puede haber abscesos a nivel amigdalino, donde puede haber tumores a nivel de garganta, tumores benignos inclusive, que se llaman leiomiomas, o puede haber linfomas, que ya son cosas más serias, son tumores malignos a nivel de garganta, que van generando obstrucción y crecimiento progresivo, y obviamente esto entorpece el paso de los alimentos. Estas son condiciones de carácter mecánico, y por eso es que aquí también necesitamos el aborde también de un otorrino para que nos valore que toda esa estructura está normal. Pero otro interesante todavía, que me gusta mucho, porque, vea, dijimos que la lengua es un órgano fundamental para agarrar el alimento, subirlo a la parte posterior de la garganta y tirarlo para atrás. Resulta que esta lengua está ricamente inervada, es decir, que tiene nervios, que son los que hacen que se dé este movimiento voluntario. Y resulta que lesiones cerebrales, eventos vasculares cerebrales, no necesariamente tan aparatosos como que la persona queda paralizada ni nada de eso, pero las lesiones trombóticas pueden afectar lo que se llaman los nervios pares craneales. Del cerebro salen 12 nervios pares craneales, izquierdos y derechos. Unos controlan el movimiento de la lengua, uno se llama glosofaringio, otro se llama hipogloso. Y cuando le hacemos una lesión a nivel cerebral o tenemos enfermedad vascular cerebral multiinfarto, muchos pacientes han tenido pequeños trombosis, podemos tener afectaciones en la deglución porque la lengua no se mueve en forma adecuada. Entonces no hay un movimiento de traslación de la parte de adelante del alimento hacia la parte de atrás. Hay otro nervio interesante, el quinto par. El quinto par se llama nervio trigémino, que todo el mundo oye hablar del trigémino cuando tiene la famosa neuralgia del trigémino. Bueno, resulta que el trigémino tiene que ver también con la inervación de estos músculos, que son los que mastican, los que le dan la fortaleza a la mordida. Si tenemos lesiones cerebrales que no nos dan una mordida adecuada, no hay un cambio en la consistencia del alimento y es más difícil de tragar. Y una enfermedad muy, muy interesante también que nos puede dar compromiso en la primera parte de la deglución es la enfermedad de Parkinson. Se dice que entre el 40 y el 80% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen problemas de disfagia, fundamentalmente en la primera etapa, en la etapa orofaringea. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque a veces la gente quiere meterles al alimento hasta a la fuerza. Y el meter alimentos a la fuerza en una persona que no logra deglutir, lo que hace es lo que decías al principio, el alimento o se puede quedar atorado y producir una crisis respiratoria severa, o se puede ir por mal camino y irse a vías respiratorias y hacer broncoaspiración. Entonces, los dos pacientes más importantes, todos los que tienen enfermedad vascular cerebral, pueden tener problemas de este índole por afectación de pares craneales y, evidentemente, la enfermedad de Parkinson. Y hay otras enfermedades musculares, como la miastenia gravis, que es una enfermedad en la cual la placa motora, el músculo no se logra mover por otro tipo de alteraciones, genera una debilidad importante y podemos tener debilidad a nivel de los músculos orbiculares, que son los que están alrededor de la boca, y entonces el alimento se viene para afuera y también genera debilidad a nivel de la cara. ¿La esclerosis múltiple, por ejemplo, también podría ser? La esclerosis múltiple lo puede también producir y la esclerodermia fundamentalmente. La esclerodermia es... La esclerodermia es una enfermedad propiamente dicha a nivel de piel inicialmente, en la cual se empieza a alterar los depósitos de colágeno, se empiezan a fibrosar, a endurecer, y resulta que la esclerodermia puede dar alteraciones no tanto en la primera parte, que es la orofaringea, sino en la parte final, al final del esófago. Puede generar contractura a nivel del esófago, en la parte final, ya llegando al estómago, y no dejar que los alimentos lleguen al estómago. Incluso he escuchado, profesor, iba a decir que también calza perfecto, ¿verdad? Doctor y profesor, que por ejemplo un paciente que esté recibiendo radioterapia también podría tener una afectación a la hora de tragar, sobre todo por el tratamiento como tal. Evidentemente todo lo que es radioterapia es en forma indirecta genera quemadura. Por eso es que les dan tanta protección y muchos pacientes después de quimioterapia pueden generar lesiones estenosantes. Estenosantes es que disminuyen el calibre porque produce un fenómeno de cicatrización secundario a la radiación. Y eso se puede dar a cualquier nivel, a nivel de garganta, a nivel de tórax, a nivel esofágico, dependiendo de la radiación que reciba el paciente. Pacientes con hernia hiatal, que esto nos amplía mucho más el concepto, doctor. ¿Aquí qué pasaría? Ok, entonces ya aquí estamos hablando de que ya pasamos la parte orofaringea.
para entrar a la disfagia de tipo esofágica. Y entonces en la etapa esofágica, entonces el alimento viene, pasa de la garganta, entra este famoso tubito que vimos ahí, que es el esófago, y ahí hay una especie de valvulita. Es lo que se llama un esfínter. Es un esfínter fisiológico. Un esfínter fisiológico quiere decir que son una serie de estructuras que se encuentran en un mismo momento dado y permiten el flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Solo en una dirección, de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y entonces algunas condiciones pueden hacer que haya reflujo y que este reflujo favorezca en forma indirecta por reflujo que haya irritación del esófago, el esófago se irrita y esto puede generar dolor o inclusive en la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo, así es como se le llama, que ya no se le llama solamente reflujo, sino enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y erosivo porque produce erosión en el esófago. Esto estamos viendo en la parte final del esófago, por ejemplo. Entonces el ácido, que normalmente está solamente en el estómago, empieza a pasar al esófago. El esófago es sometido a este ácido, es irritativo, es cáustico y esto puede generar fenómenos de tipo cicatrizal y va disminuyendo el calibre del esófago y consecuentemente el bolo alimenticio no va a poder pasar. Pero entonces acá, doctor, un paciente que nos está viendo ahorita, que sabe que presenta reflujo, por ejemplo, está muy propenso a que en algún momento desarrolle esta disfagia, dificultad para tragar. Evidentemente es un paciente de riesgo. Todos los pacientes que tienen reflujo sintomático o no sintomático pueden eventualmente tener alteraciones en el esófago y generar problemas de disfagia. Ya con esta explicación que usted nos da a nivel de síntomas, a nivel de la disfagia orofaringea, ¿verdad? Y la esofágica, ¿cuáles son los órganos que se pueden ver afectados? Porque estamos hablando que aquí hay una dificultad para tragar. Con el tiempo, doctor, ya a largo plazo, ¿qué órganos pueden verse ya con complicaciones? Entonces, cuando uno habla de un paciente que ya evidentemente tiene disfagia, entonces hay una repercusión sistémica. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que no va a comer en forma adecuada y lo que se describe más para los pacientes que tienen disfagia es desnutrición, deshidratación, infecciones pulmonares a repetición, porque se van por mal camino. Hay una cosa interesante, hay pacientes que tienen disfagia silente, sobre todo el paciente que tiene enfermedad vascular cerebral. ¿Qué es la disfagia silente? Pacientes que están haciendo pequeñas partículas de alimento que se devolvieron al árbol bronquial y hacen infecciones a repetición, pero normalmente uno cuando algo se le va por mal camino, el primer reflejo es instintivo de defensa. ¿Cuál es? Toser. Pero cuando vos tenés enfermedad vascular cerebral avanzada, esta disfagia puede volverse silente y los pacientes están teniendo dificultades francas para tragar, pero no tienen la sintomatología porque su nivel cognitivo está alterado. Entonces siempre es importante en todo paciente que tiene compromiso vascular cerebral y dependiendo de qué tan avanzado esté, tomar en cuenta que puede estar haciendo disfagia silente y infecciones a repetición. ¿A qué edad ya es normal que se presente esta dificultad para tragar? Puede darse a cualquier edad. Puede darse a cualquier edad, obviamente es más en adultos, pero en niños hay que buscar otras causas también, hay que buscar problemas anatómicos, congénitos y demás que puedan favorecer que se dé este tipo de reflujo. A mí me llamaba la atención, doctor, que incluso se habla de causas psicológicas que pueden afectar a la hora de tragar. ¿Qué tipo de causas? Ok, entonces, para llegar al diagnóstico de una disfagia psicológica, primero hay que descartar la parte orgánica. Por eso te decía que esto es multidisciplinario, hay que estar seguro que desde el punto de vista, desde la boca, que los músculos, que la traslación, la mordida, la deglución, todo eso esté normal y que a nivel de esófago no tengamos ninguna condición de trastorno funcional. ¿Qué son trastornos funcionales? Un trastorno típico funcional es el síndrome de intestino irritable. Uno le hace un montón de estudios y todos salen normales, pero el paciente sigue con distensión abdominal y se siente mal, pero gastroscopía, colonoscopía, todas las vías están normales. Es un trastorno funcional. Bueno, existen trastornos funcionales a nivel del esófago que pueden generar que estos pacientes tengan la sensación de estorbo, de atragantamiento, de bolo a ese nivel. Pero también existen problemas de tipo psicológico. Una de las condiciones que más es lo que se llama el bolus histéricus. Bolus quiere decir bola, histérico es la sensación de angustia, ansiedad, gente que les da miedo a tragar, porque siente la sensación de estorbo y orgánicamente no lo tiene. Esto se da mucho en los trastornos de ansiedad generalizado. Pregunta doña Sandra Rojas que ella normalmente siente algo en la garganta. Ahora tiene que ir tomando agua cada vez que se da un bocado. Si no lo hace, siente que se ahoga y además tiene tos seca.
pregunta si estos pueden ser síntomas ya de disfagia. Evidentemente, el hecho de tener tos no es normal. El tener tos quiere decir que probablemente está haciendo algo de reflujo, está haciendo microaspiración a nivel pulmonar, muy probablemente, y obliga a ser estudiado. Hay que ver si desde el punto de vista otorrinolaringológico no tiene nada, o desde el punto de vista gastroenterológico si está haciendo enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque la mayor parte de la gente, es una cosa interesante, cuando la gente habla de reflujo, piensa que el reflujo es simplemente acidez, nada más que la sensación de ardor en el esternón y hasta o a las agruras que le llaman. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede tener un montón de sintomatología, puede favorecer tos, puede favorecer neumonías, puede precipitar crisis de asma, puede favorecer episodios de otitis, porque se están devolviendo micropartículas de ácido de alimento que son irritativos y que no deberían estar en esas vías, deberían estar solamente en el estómago. Entonces, cuando tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico, los síntomas pueden ser esos: tos, asma, bronquitis, infecciones a repetición, etc. He visto, doctor, que muchas personas también a la hora de comer tienden los alimentos a tomar otras vías e incluso salir por la nariz. Y no recuerdo yo si este término era broncoaspiración. ¿Hay algún ligamen entre la dificultad para tragar y este tipo de situación? Sí. Dijimos que esto es como una especie de esclusas de carrusel, ¿verdad? Bueno, entonces el alimento tiene que entrar aquí, la boca tiene que cerrarse, tiene la lengua, lo empuja para atrás hasta que llega a la parte posterior de la faringe. En la parte posterior de la faringe hay unas zonas que se llaman las cuanas, y esta zona debe ser cerrada. Esto tiene que subir para que el alimento siga para abajo y no suba hacia lo que se llama la nasofaringe, que es la parte de la nariz. Entonces algunos pacientes pueden tener el alimento, sobre todo cuando vomitan, sobre todo si tienen el estado de alerta comprometido. Algunos pacientes que se han intoxicado con alcohol y demás, si no tienen una capacidad de respuesta, empiezan a vomitar y ven que el vómito les sale por nariz, casualmente porque no le dio tiempo a esta estructura, las cuanas, de cerrarse para evitar el movimiento al revés. En vez de irse abajo, se va para arriba, sale por nariz. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta, sí puede pasar. Ok. Albania Quiroz dice, desde San Carlos, un saludo, doña Albania, dice, doctor, lo que siento en mi garganta es como si tuviera plástico pegado, me molesta muchísimo. ¿Puede ser un síntoma también de disfagia? Es muy probablemente, todo el proceso de deglución es muy complejo, ¿verdad? Y habíamos dicho al principio que inclusive la parte antes de entrar los alimentos a la boca, hay una parte que hace que nosotros produzcamos más saliva. Y hay condiciones de tipo reumatológico que hacen que no produzcamos saliva. El síndrome Sjögren, que como les dije, se asocia mucho a pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus, que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo. La serostomía, son gente que tiene lengua acartonada, plastificada, prácticamente no producen saliva. Entonces, cuando entra el alimento sigue con sus mismas características, va a ser macerado, pero no va a ser lubricado, no va a ser humidificado. La saliva es altamente necesaria para eso. Si ella está sintiendo eso, habría que estudiarla por alguna de esas condiciones. Laura Calderón dice que le diagnosticaron que tiene un anillo en el esófago un poco más cerrado y esto ha hecho que muchas veces se atragante y prácticamente no pase la comida pase la comida hasta por 1 hora. Puede hablar y respirar, pero ni agua pasa por donde está la comida pegada, doctor. Es doloroso y estresante y además dice que no le dieron ningún tratamiento. Hay unos anillos que se llaman anillos de Chatzkit, que eso lo documentan bien los gastroenterólogos, que son como una especie de anillo de contracción que puede generar dificultad para deglutir. Y eso es importante documentarlo para ver con qué se maneja, porque es interesante. Recordemos que en todo lo que son contracturas de los músculos hay un elemento que está muy involucrado, que es el calcio. Entonces, hay medicamentos que bloquean el calcio, medicamentos que se usan, por ejemplo, para hipertensión arterial. En pacientes que tienen ciertos anillos o hipertonicidad, aumento de la contracción a nivel del esófago, trabajan bien. Hay pacientes que hacen espasmos esofágicos episódicos. Es decir, en un momento dado, aunque no tengan alimento, el esófago hace una contractura, hace un espasmo, y ese espasmo, recordemos que el esófago va empezando desde esta zona, llega hasta acá, inclusive puede generar un dolor torácico atípico. Uno de los diagnósticos de dolor torácico, cuando uno está viendo un paciente que puede ser un infarto, puede ser que simplemente tenga un espasmo esofágico, que a veces son repetitivos y son sumamente molestos. Usted lo mencionaba antes, doctor, pero para que nos dé una explicación, en el caso de un niño,
que esté presentando dificultad para tragar, ¿cuáles podrían ser las causas? Podemos tener problemas de tipo, depende de la edad también. Los niños pequeños pueden tener problemas de tipo neurológico. Recordemos que ellos tienen mucho la succión, el movimiento de lengua y de succión es más estimulado en ellos porque están mamando o están succionando. Entonces, algunas alteraciones de carácter neurológico pueden generar que tengan problemas de disfagia. También podemos tener alteraciones anatómicas motivadas por estructuras que estén comprimiendo el esófago. Y esto también es válido para el adulto. Por ejemplo, hablábamos del esófago. Bueno, ¿qué puede compresionar el esófago? En la parte superior puede ser compresionado por un bocio. Un bocio hace un efecto de masa, que la glándula tiroides empuja y hace un efecto de masa que puede generar problemas para deglutir. Y también lesiones tumorales a nivel del mediastino. El mediastino es todo esto, lo que es la caja torácica, donde está el corazón, donde están los vasos sanguíneos. Alguna lesión tumoral a ese nivel puede hacer efecto de masa, puede comprimir el esófago y generar dificultad para tragar. En este caso, cuando ya una persona sabe a ciencia cierta que tiene dificultad para tragar, acude al médico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ok, entonces aquí primero la historia clínica es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, primero porque hay que ver los antecedentes que tiene el paciente. Hablábamos de esclerodermia. Bueno, si el paciente le dice que uno tiene diagnosticado una esclerodermia o una enfermedad reumatológica, ya uno va pensando en serostomía, en problemas de lubricación de lengua o en la parte final del esófago, donde puede existir una contracción permanente producto de la esclerodermia. Y viene la historia clínica con eso. Y también viene para que el paciente le diga a uno, para ubicarse uno anatómicamente de a dónde tiene la dificultad. Si es inmediatamente que está comiendo, si apenas se introduce el alimento se le viene y no lo logra deglutir, si al hacer el movimiento de la lengua se queda el alimento atorado, entonces uno está pensando ya en lesión de pares craneales, si la lengua está funcionando en forma adecuada o no, entonces ya uno piensa a pensar si es una lesión a nivel cerebral y consecuentemente parte del estudio ahí, aparte de una valoración de otorrino, también sería una valoración desde el punto de vista cerebral para ver si ha hecho enfermedad vascular cerebral multiinfarto. Dentro de los antecedentes, bueno, nos dice que el paciente es un parkinsoniano, pues ya sabemos que el parkinsoniano va a tener problemas de esta índole. Y también se valora desde el punto de vista anatómico a ver si hay alguna obstrucción, como decía, si existe algún proceso obstructivo, mecánico, como puede ser el crecimiento de una masa, un linfoma, que es un tumor maligno, como puede ser un crecimiento de la glándula tiroides, que hay mucha gente que no se ha dado cuenta. A veces la glándula tiroides tiene crecimiento intratorácico, es decir, no solamente aquí, sino que crece hacia el tórax y puede generar compresión y la gente no se ha dado cuenta que tiene un megabocio, como dicen. Y después también la historia del paciente, si está perdiendo peso, todo eso lo va orientando a uno para ver cómo lo va a estudiar. Pero evidentemente la historia clínica sirve porque le orienta a uno a ver si es en la primera fase, que decíamos, si es en la fase orofaringe o si es un proceso más que todo a nivel esofágico. Entiendo entonces que el tratamiento dependerá de la causa, doctor. El tratamiento depende indudablemente de la causa, pero sí es importante, todo paciente con disfagia, sobre todo episodios a repetición, hay que estudiarlo. Hay una causa que está generando esa disfagia. Ok, ¿se puede curar por completo? Depende de la causa. Si tenemos una causa netamente mecánica, por ejemplo, si tenemos un tumor a nivel, por ejemplo, de la laringe, pues el otorrino va a quitar esa lesión y evidentemente debería de desaparecer ese proceso mecánico obstructivo. Si lo que tenemos es un proceso, más que todo en la parte de deglución, donde decíamos que teníamos espasmos esofágicos o donde tenemos los anillos de Chatsky y cosas por el estilo, bueno, hay medicamentos, como decía, que son medicamentos que bloquean el calcio para relajar el músculo, para que pueda tener una buena deglución. Y hay medicamentos que se llaman proquinéticos, que también estimulan el movimiento de traslación, el movimiento de gusano o de peristalsis. Sí. ¿En algún momento se puede eliminar la dificultad para tragar de forma natural, sin tratamiento? Depende de la causa. Ahí vamos, sobre todo las que más se pueden eliminar desde ese punto de vista generalmente son las psicológicas. El paciente que tiene la parte psicológica que le da miedo deglutir, que le da miedo tragar, que tiene el famoso bolos histéricos, las cosas naturales en ese sentido sí es importante tomarlas en cuenta. Y otra cosa, a veces que es una cosa importante, saber qué es lo que le cuesta deglutir al paciente. Si le cuesta deglutir sólidos, si le cuesta deglutir líquidos o ambos, porque eso es otra cosa importante. La creencia normal de nosotros es que si a alguien le cuesta tragar, empecemos a darle líquido. Y paradójicamente a alguna gente le cuesta más deglutir líquidos que deglutir sólidos. Entonces, por eso es que inclusive existen sustancias que se llaman espesantes, lo usan mucho los nutricionistas, para darle más consistencia al alimento, se llaman espesantes, para que pueda tener contacto y estimular el movimiento de deglución. Creo que como cierre de la entrevista, usted lo decía, doctor, y me gustaría que termináramos con este comentario.
si tenemos un familiar o una persona cerca nuestro que tiene dificultad para tragar, no forzarle a que lo haga porque más bien podríamos complicar la situación. Se puede complicar, meter alimentos a la fuerza no es adecuado. El médico debe estudiar en forma importante cuál es la causa. De acuerdo a eso, entra un equipo multidisciplinario, como te decía desde el principio. Hay que ver con el otorrino, hay que ver con la parte de gastroenterología, indudablemente. Hay que ver la parte nutricional. Los nutricionistas son fundamentales en este sentido para la consistencia del bolo que le podamos dar a un paciente y quitar la idea de que tragamos mejor líquido que sólidos. Hay una cuestión que se llama disfagia lógica y otra que se llama disfagia ilógica. Bueno, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que nos cueste tragar más sólidos que líquidos. Pero hay pacientes que tienen disfagia ilógica, les cuesta más tragar los líquidos que los sólidos por problemas de carácter neurológico. Y hay otra cosa interesante que antes que se me olvide, hay una condición que se llama acalasia. La acalasia también es importante. Al final del tubo digestivo del esófago, antes de entrar al estómago, ahí hay también unos movimientos de traslación, pues resulta que esos movimientos desaparecen. Llega el bolo alimenticio, en la parte final, en vez de tener esos movimientos que van a empujar el alimento hacia el estómago, ahí no hay nada, no hay contracción, no hay nada, se queda ahí pegado y entonces radiológicamente se ve como el pico de un pájaro, hace como una especie de embudo y ahí se quedó pegado. Entonces existen múltiples estudios para eso, existe la gastroscopía, existe la manometría esofágica, existen un montón de estudios que el médico debe individualizar para cada uno para saber qué es lo que le da a un paciente con disfagia. Porque como decía al principio, disfagia no es simplemente que me cuesta tragar, es que puede haber algo malo de fondo. Claro. Puede haber enfermedad vascular cerebral que la gente ni se ha dado cuenta que tuvo una trombosis cerebral y le afectó a alguno de los nervios que tiene que ver con el movimiento de deglución y puede tener repercusiones a largo plazo, la desnutrición, la deshidratación, la pérdida de peso, las neumonías a repetición, la precipitación de ataques de asma, un montón de cosas pueden estar asociados a este fenómeno de disfagia. No lo tomemos a la ligera. No, Dios guarde. ¿Cuál sería el primer especialista, para cerrar, doctor, al que usted diría? ¿A dónde va uno si uno sabe que está presentando dificultad para tragar? Vea, como esto es un multifactorial y que suene como egocentrismo, yo iría donde un internista. Okay. Y el internista va encaminando, buscando, de acuerdo a eso, si necesitamos el aporte de un otorrino, si ocupamos el aporte de un gastroenterólogo, que la mayor parte de las veces vamos a ocupar un gastroenterólogo, va a dirigir si ocupamos un nutricionista, y si tenemos una cuestión de tipo psicológico, pues también vamos a necesitar un psicólogo o un psiquiatra, sobre todo en las causas de carácter no orgánico, ¿verdad? Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. 8:51 de la mañana, el doctor Manuel Rojas hablándonos sobre las causas cuando tenemos dificultad para tragar. Recuerde que puede repasar esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Contactos del doctor, importantísimo, 8843-7000, ese es el primero, 8843-7000. El 2248. ¿Todavía está? Sí, igual. Ok, 2248-0000. Y también puede escribirle al doctor al correo preguntasdepacientes@gmail.com, ese que le está apareciendo en pantalla en este momento. Doctor, que disfrute su feriado. Nada más un comercial. Sí, señor. Hoy estamos cerrados, entonces si quieren llamar, bueno, que llamen a partir de mañana. Bueno, importantísimo. Si ya ustedes escucharon, el doctor va para la playa. A partir... Feliz lunes, doctor, y feliz semana. Igual. Sí.